Amén. Y con un fuerte aplauso vamos a recibir al hermano Delvin. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga una vez más. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es el hermano Delvin Cruz y venimos de los Estados Unidos. Yo voy a decir de la República Dominicana. Es que estamos aquí desde marzo 15 y ya siento como que vivimos aquí. Y amo su país, pero estoy loco de regresar a la tierra americana. Y no es por la gente, por tanto motor y tantos carros. Vengo de los Estados Unidos. Mi nombre es una vez más Delvin Cruz. Estamos en la iglesia, tercera iglesia Misión de Dios. Mi pastor es el pastor Renan David. Y por la misericordia de Dios también estoy encargado, que Dios ha puesto en mi mano por muchos años ya, el ministerio evangelístico Echando la Red al Mar, donde predicamos la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo en las calles de Nueva York, en toda esquina que podemos, aún aquí en la República Dominicana, y donde Dios nos mande a lanzar la red, echarla para cargar y coger peces para el reino de Dios, y que Él se encargue de separarlo en el día posterior. Antes de leer la palabra, le voy a pedir a mi esposa que se ponga de pie y salude a la iglesia. Ella es mi esposa amada, Belkis Cruz. Y por la gracia de Dios, este sábado cumplimos 23 años de casado. Porque así Dios le ha placido. Y te quiero más hoy que te quedé 23 años atrás. I love you. Vamos a levantar y vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a abrir la segunda carta de Timoteo. La última carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en sus últimos tiempos. Vamos al capítulo 3 de segunda de Timoteo. Y vamos a leer del 1 al 5. Lo pueden buscar y alabar a Dios. Al nombre de Cristo. ¿Lo tenemos? Doy páginas toda la casa. Vamos a esperar unos segundos más. Que el que no puede ver bien tiene buen oído y a veces oye una señal que todavía. Ahora lo tenemos, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 1 y 5. Honramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sí, sin afecto natural, implicables, calumniadores, interperantes, crueles, una lista larga, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A estos evita. Padre Santo, venimos ante ti una vez más, humillándonos ante tu presencia, Dios. Padre, te pido que seas tú abriendo el corazón, abriendo la mente de cada uno de nosotros que estamos aquí, para que podamos recibir la palabra que tu Espíritu Santo va a traer para ministrarnos en esta mañana. Padre, te pedimos que seas tú ministrando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tenemos. Padre, ya yo he estudiado, pero ahora toca al Espíritu Santo que haga lo que Él quiera, porque Él es el que sabe, Él es el que escudriña el corazón, la intención de cada uno de nosotros, y sabe nuestras necesidades. Te daremos la gracia y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El tema que vamos a estar tratando hoy se llama: la eficaz de la piedad es el amor. La eficaz de la piedad es el amor. Y le puse este tema
Porque ese versículo dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. Y si tienen apariencia de piedad y niegan la eficaz de ella, entonces yo me hice una pregunta: ¿qué es la eficaz de la piedad? Y mientras yo escudriñaba y mientras yo mismo me predicaba el mensaje en inglés, que si había un americano yo creo que se convirtió, pero no pasó para el frente, en el cuarto donde estaba, me vino en lo que yo hablaba, lo único que yo observaba era el amor. Esa es la eficaz de la piedad, es el amor. Y en este capítulo 3 de segunda de Timoteo, si me permiten me voy para acá porque me siento como encerrado allá atrás, me siento encerrado. Y mientras esta carta que él escribió, esta porción, él está advirtiendo de hombres malos en los días postreros, en los últimos tiempos, que comenzó desde que Cristo vino a la tierra. Porque el libro de Hebreo dice que Dios, habiendo hablado por muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, y en el versículo 2 dice: pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Desde que Cristo vino a la tierra comenzaron los últimos tiempos, comenzaron los últimos días, comenzaron el fin del siglo. Ahí fue que comenzó Dios a decir: ahora voy a terminar todo lo que yo he planeado, todos mis propósitos. Aquí comienzo porque ha llegado el cumplimiento del tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta. Acordámonos que Pablo está preso. Ya él está en sus últimos tiempos y ya él sabe que va a morir. Ya él sabe que él no sale de ahí, y él está dando unas últimas instrucciones a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, que él estaba pastoreando entonces la iglesia de Efesios. Una iglesia que comenzó con gran amor, pero si vamos al Apocalipsis, a la carta a la ángel de la iglesia de Efesios, dice: tengo una cosa contra ti. Aunque dice las cosas lindas que tiene, dice: pero has perdido tu primer amor. Y le dice: por tanto, arrepiéntete, acuérdate de las primeras obras, porque si no, vendré y quitaré el candelero de medio de ti. Y algo interesante en la historia, que de todas esas iglesias, de las 7, la única que no tiene evidencia de que existió es la de Efesios. Porque no hicieron lo que Dios le mandó, y Dios quitó el candelero del medio de ella. Y no hay evidencia en esa tierra de que había una iglesia de Efesios. En Pergamón hay evidencia, en Filadelfia, en Sardis, en la Odisea, en todos esos lugares hay evidencia que hubo una iglesia, por los arqueólogos que han chequeado, pero no encuentran nada sobre la iglesia de Efesios. Pablo él escribe esta carta a Timoteo, y cuando él habla esta parte, y él está hablando de estos caracteres del hombre malo en los días postreros, quiero que sepa, hermano, que él no estaba hablando de los que estaban afuera de la iglesia. Él estaba hablando de gente adentro de la iglesia que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. Y a eso tenemos que evitar. Nosotros no nos vamos a separar del mundo, porque ¿cómo le vamos a predicar? Pero los hermanos que se llaman ser hermanos, que son cristianos encubiertos, que tienen esa apariencia de piedad, a eso tenemos de negar, de evitar. Y cuando dice que tienen apariencia, que se parecen, quizás tienen el mono de santidad, quizás tienen la vestidura, esos vestidos largos, la falda larga, el traje largo, quizás tienen saco, corbata, quizás también afeitados, quizás también perfumados, bien de eso. Y apariencia también indican que saben el lenguaje, saben hablar la palabra. Porque Pablo continúa aquí diciendo que siguen aprendiendo, pero no aprenden nada. Porque se saben la palabra, se conocen la Biblia para poder torcerla a su manera. Implacos, impíos, sin afecto natural, ingratos. ¿Por qué ingratos? Porque el mismo hombre de Dios que se levanta para ayudarle, le presta el cuchillo en la espalda. Levanta, por eso es que muchos pastores tienen miedo de levantar líderes, porque tienen miedo que vienen a tumbarlo. Y no es de que tienen cero, sino que saben que hay tanta gente mala que lo que están mirando es en el puesto de otro. No están mirando a Dios. No tienen el afecto natural, no tienen el amor. Para nosotros entender esto más,
Vamos para la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Vamos para primera de Timoteo. Y vamos al capítulo 3 también. Y voy a leer del 14 al 15. Acordémonos un relato de primera de Timoteo capítulo 3. Él está dando instrucciones cómo los líderes debieran de ser, su vida moral, su carácter, su conducta. Habla del deseado del obispo, habla de los diáconos, de los ancianos, habla de la manera que deben de ser, que no sean calumniadoras las diáconas, que no sean inófetos los obispos, que no sean, que tengan sus familias en orden, que tengan buena moralidad. Después que da todas esas explicaciones, en el versículo 14 él dice en el capítulo 3: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la vida. La iglesia le dice: te estoy escribiendo esto, te he explicado esto que acabo de decir sobre cómo los líderes tienen que ser, porque yo pienso verte, pero si no te veo, para que tú sepas cómo el creyente tiene que conducirse en la casa de Dios. Cuando dice que es bauleta, eso significa que es el espejo, que es la luz del mundo, para que el mundo vea la moralidad de Dios en nosotros. Para que el mundo vea cómo el hombre tiene que conducirse adentro del templo, porque los de afuera tienen que mirar y decir: wow, esos son diferentes, eso tiene algo diferente, eso tiene algo que yo anhelo, eso tiene algo que yo deseo. ¡Aleluya! Pero si lo que miran por afuera y miran adentro, lo que ven es a los hermanos mordiéndose, criticándose, hablando de ellos, porque mira, en los Estados Unidos yo he tenido que corregir una vez a una pareja, ancianos, supuestamente en el evangelio, en la guagua, hablando de una hermana en la iglesia, a voz alta. Y yo voy a donde ellos: ¿tú no crees que eso es una conversación que no deberá de tener? Y si la va a tener, no en público. Porque ¿qué testimonio le estamos dando? Nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios al mundo, la verdad. Y aquí es que vamos a entrar. El versículo 17: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grandemente es el misterio de la piedad. Y esa va a ser la esencia de este mensaje. Aunque yo leí la segunda carta de Timoteo, era para hablar de los caracteres del hombre impío adentro del templo de Dios, que no tienen esa eficaz, la niegan, ese amor de Cristo, ese amor de la piedad. Vamos ahora a ver cuál es este misterio, porque Pablo dice indiscutiblemente. Eso dice que nadie puede discutir en contra de él, nadie puede refutarlo, nadie puede buscar argumentos para tumbarlo. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. ¿Cómo comienza? Dios manifestado en carne. Eso indica que el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, ese mismo Dios que separó las aguas de las aguas, ese mismo Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios que dijo: creamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, se manifestó en carne. Ese mismo Dios que habló con Abraham, que le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela. Ese mismo Dios que le cerró la boca a los leones cuando pusieron a Daniel en el foso de los leones.
Ese mismo Dios que anduvo en medio del horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Ese mismo Dios que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Ese mismo Dios que le daba inspiración a David. Se manifestó en carne. Manifestar quiere decir que se reveló. Mostró una otra etapa de su ser, de su poder. Y eso es algo que muchas religiones no pueden entender. No pueden entender que un Dios santo, un Dios puro, va a venir a la tierra. Pero nosotros tenemos la gracia de Dios, el Espíritu Santo que nos lo ha revelado, y nosotros podemos creer que Dios se manifestó en carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ese era con Dios desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Aquel que creó los cielos, aquel que creó la tierra. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1, 15 al 20 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito entre toda la creación, que por medio de Él y para Él todas las cosas fueron hechas, sean tronos, sean dominios, visible o invisible, todo fue hecho por Él, y que Él sustenta todo. Ese mismo Dios se manifestó en carne. Ahora, yo no sé si tú entiendes bien lo que eso significa. Yo no sé si tú entiendes lo que significa que Dios se manifestó en carne. Porque cuando hablamos de la manifestación de Dios, cuando hablamos de Dios viniendo a la tierra, nada más pensamos en Jesús. Nada más pensamos en su ministerio terrenal. Pero es importante que tú entiendas, que tú comprendas, que tú entres en tu mente para que sepas lo que significó al Creador de los cielos manifestarse en carne. Él se puso en el vientre de una mujer. Pasó por el canal de nacimiento. El canal de nacimiento. Nació un bebé. Un bebé que no tiene nadie que lo defienda. ¿Cómo se dice? Indefenso, gracias. Un bebé indefenso. Dios, que te creó a ti, que me creó a mí como un bebé, pasando por el canal del nacimiento, como toda criatura. Dios nació todo lleno de ese líquido que está. Vive Dios, gracias. Ese mismo Dios, un bebé, que ahora tenía que depender de que María, José lo cuidaran, de que María le cambiara los pañales, de que María le diera su leche, de que José le enseñara a caminar, le enseñara a hablar, le enseñara a comportarse como niño. Gloria. Ese mismo Dios se manifestó en carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Muchos no comprendemos eso. Nada más es importante siga contando del sufrimiento de la cruz. Pero antes del sufrimiento hubo otras etapas de la vida de Jesús. Hubo otras cosas que Él padeció. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando le está hablando a la iglesia. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Esto está bueno. Yo no sé si tú sientes algo, pero yo siento a Dios. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Alabado sea su nombre. Filipenses 2 al 8. Aunque quiero el 5 al 8, pero es importante el 2, el 3 y el 4. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimulando cada uno a los demás como superior a sí mismo, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Él está escribiendo esta iglesia de los Filipenses y le dice: no mirando cada uno por lo suyo,
propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, haya pues en nosotros. Vamos a incluirnos ahora nosotros. Pablo escribe vosotros porque él estaba hablando a la iglesia de Filipenses. Pero vamos a hablarnos a nosotros aquí, que estamos en estas cuatro paredes. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Dios fue manifestado en carne. Cristo estaba en forma de Dios porque Cristo era Dios. Cristo es la manifestación del Dios viviente en carne. Por eso Pablo dijo, Él es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios nadie lo puede ver porque Él es espíritu. Pero cuando Él se manifestó como hombre, ahora podían ver al Dios viviente. So Pablo dice, haya pues en nosotros este sentir, este deseo, este anhelo que hubo en Cristo Jesús. Que aunque era Dios, no dijo, ¿qué me voy a vestir de hombre? ¿Para qué voy a bajar a la tierra? ¿Para qué me voy a poner ese pellejo tan problemático? Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no sintió a cosa que aferrarse. No dijo, no, yo me voy a retener en mi gloria, yo me voy a quedar aquí y yo no voy para ningún lugar. Que se la averigüen ellos mismos, que resuelven ellos mismos sus problemas, que busquen ellos mismos una manera de cómo cumplir esa ley que yo he puesto, que aunque yo sé que no la pueden cumplir, pero que se la averigüen. Porque ese es el sentir que está en nosotros. Vemos a un hermano en problemas, que se la averigüe, que voy a ayudarle yo. ¿Cuántas veces ya metió la pata? ¿Para qué le voy a ayudar? Ay, ¿cuántas veces hace lo mismo? No, olvídese de eso, que se la averigüe ella, que se la averigüe él. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no sintió a cosa que aferrarse, no sintió a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo en la condición de nosotros, se vistió en condición de hombre. Dios se manifestó en el principio del verbo y ese verbo se hizo carne. Y dice que habitó entre nosotros. El apóstol Juan dice, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y Juan puede decir que vio su gloria porque él y Pedro y su hermano vieron la transfiguración, vieron la deidad de Cristo, vieron que él de verdad era Dios. Vieron su resplandor, vieron su gloria. Pero esa carne se hizo, ese verbo se hizo carne y se puso en la condición de hombre. Y estando en nuestra condición, el libro de Hebreos nos dice que fue tentado en todo, sufrió conforme a nuestras debilidades, a nuestros problemas. La pregunta que yo me hago, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo necesidad? Que no la tuvo. Porque Dios quiso, no tenía, de manifestarse en carne. Porque Dios tuvo que nacer por ese canal del nacimiento. Porque Dios tuvo que caminar la vida aprendiendo sus tropiezos, decayéndose. Porque todo niño que aprende a caer se cae, se golpea. No hay ningún niño que no se ha golpeado cuando era niño. Yo soy ejemplo, mira tantas cosas que tengo yo. Pero Él lo hizo. ¿Qué necesidad? ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en carne. ¿Qué necesidad Él tenía? Y vuelvo, digo, ninguna. Gloria a Dios. ¿Por qué? Él es Dios. No tenía necesidad. Como Él le dijo a Moisés, salte, que voy a eliminar ese pueblo y te voy a hacer uno. Él podía eliminar la humanidad y hacer una nueva. Nosotros no tenemos que existir ahora mismo. Él podía eliminar toda la humanidad y comenzar de nuevo. Eso me da a entender. Eso me da a comprender la importancia
que tú y yo tenemos para Dios. El valor que tenemos ante los ojos de Dios. Para un Dios puro, pasar por lo que pasó, Él tiene que querernos mucho. Él tiene que amarnos mucho. Aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Él tomó la decisión de poner su vida. Dijo Jesús, a mí nadie me la quita. Yo la pongo de mi propia voluntad. Esta autoridad, este Dios me lo dio mi Padre. Y yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque es mía. Y yo deseo ponerla. ¿Cuán gran amor hay que un amigo dé su vida por sus amigos? Que un hombre dé la vida por sus amigos. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo por ti. Eso es lo que hizo por mí. Esa es la eficaz del amor. Perdona, la eficaz de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado por el Espíritu. ¿Qué dice que dijo el Espíritu Santo? ¿Qué testificó el Espíritu Santo cuando Él fue bautizado? Que descendió el Espíritu sobre Él. Él fue justificado como hombre ante Dios. No que necesitaba ser justificado, porque ya Él era puro, ya Él era limpio. En Él nos fue hallado engaño. Aunque Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecar. Pero fue justificado por el Espíritu. Por ti, por mí. Por eso dice, justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Porque a través de ese justificamiento que el Espíritu Santo le hizo a Jesús, es para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el apóstol Juan, y yo estoy aquí en todos los lugares. El Espíritu Santo siempre me lo hace. Tengo mi buscador y me tira por todos los lugares, pero Él es el dueño, yo lo haré, ¿verdad? Deje que lo haga. Vamos para Juan capítulo 15. Y vamos a leer el 12 y el 13 y después vamos para primera de Juan. Dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Si vamos 2 capítulos para atrás, en el capítulo 13, Él le dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y si se améis los unos a los otros como yo os he amado, el mundo sabrá que son mis discípulos. Por eso yo dije que la eficaz de la piedad es el amor. Porque a través del amor es que el mundo conoce quiénes somos. A través del amor es que el mundo reconoce quién es Dios. Gloria a Dios. Porque esa es la esencia de Dios. Esa es la eficaz de la piedad. Si vamos para primera de Juan. En primera de Juan, el capítulo 4. Y vamos a comenzar del versículo 7. Primera de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que es nacido, que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Amémonos los unos a los otros, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora quiero aclarar algo. Esto es mío. Está cerrado. Gloria a Dios. Adoramos a Dios. Quiero clarificar algo. El amor. En el lenguaje griego, que fue que el Nuevo Testamento fue escrito, los griegos tienen 4 diferentes palabras para el amor.
Está el amor héroes, que es el amor que sabemos, ¿verdad? El amor íntimo que hay entre un esposo y una esposa. Está el amor filial, el amor que tú puedes tener hacia tu familia. Está el amor fraternal, el amor que tú puedes tener a tus hermanos. Pero está el amor ágape, que ese es el amor de Dios. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor puro. Y cuando Jesús dijo que nos amemos los unos a los otros, Él está diciendo que se amen con el amor de Dios. Porque Dios es amor. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¡Aleluya! Pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la única razón que quiero clarificar el amor es porque yo puedo decir que yo amo a mis hermanos. Yo puedo decir que yo amo a mi pastor. Yo puedo decir que yo amo a mi esposa. Yo puedo decir que yo amo a mis hermanos. Pero también me puedo encontrar en situaciones. Mi esposa, yo no entiendo. Si yo la amo, ¿por qué yo estoy hablando de ella con Pedro? Búsquenme en la Biblia. Y el que me lo busque, no lo tengo, pero si yo me lo aprobé, $1 millón. El que me busque en la Biblia una escena cuando Jesús se quejó de sus discípulos, cuando Jesús se quejó de la multitud, porque a Jesús le levantaron falsa calumnia, a Jesús lo aborrecieron, en su propia tierra querían apedrearlo y matarlo, porque Él dijo que estas escrituras han sido cumplidas delante de vuestros ojos. Porque Él declaró y se le reveló a lo que Él vivía con ellos, que se nació: yo soy el Cristo, yo soy el que ustedes esperan. Pero como ustedes están tan ciegos, no lo pueden ver. Por eso se enojaron cuando Él les dijo. Había muchas viudas en Israel, pero Dios nada más vio a una viuda, mandó al profeta a una viuda gentil. Había muchos leprosos, pero Dios sanó nada más el leproso, nada más que era gentil. Dios, Jesús, no se quejó de ellos. Cuando los discípulos peleaban, que quién es el mayor, que quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda. Cada vez que Pedro metía los pies en la boca, yo no veo en la Biblia donde Jesús se quejó de ellos. Yo no veo una oración donde Jesús dijo: Padre, así como le dijiste a Moisés, dame otros discípulos mejores, obedientes. Yo no veo a Jesús diciendo: he hecho milagro y todavía me aborrecen. Levanté muertos, todavía me quieren matar. Le he dado comida, multipliqué los panes, multipliqué los peces, y no están interesados en mí. Santo Dios. Ay, yo los voy a dar. Padre, ya vamos a terminar esta tarea. Olvídate de esto. No, que se la averigüen ellos. Volvimos a eso. Volvemos a eso. Yo no veo que Jesús hizo eso. Y Él no podía hacer eso. No porque no quería, porque Él es amor. Y donde está el amor no puede haber eso. No puede haber crítica, no puede haber murmuración. No podemos murmurarnos. Si lo murmuramos no hay amor. Porque tú le estás murmurando a tu hermano, tú estás murmurando a Dios, por quien murió por ellos también. La eficacia de la piedad es el amor, Dios manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Dice el versículo 8. Claro, ya lo dice, que no hablo con nadie. Mira, la esencia, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. Y el 10, en esto consiste el amor.
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La esencia del amor. En esto consiste el amor. Así es que Dios le mostró al mundo su amor. Jesús en la cruz del Calvario. Jesús clavado al madero. Jesús con la corona de espina, sangrando, todo golpeado, todo desfigurado, mutilado. Eso es la demostración del amor de Dios al mundo. Por eso Juan dice: de tal manera amó Dios el mundo, porque no hay medida en el mundo que pueda medir el amor de Dios. Solamente lo podemos ver en la cruz, en Cristo. Gloria a Dios. En esto consiste el amor. No que Él nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición para nosotros. La esencia del amor. Eso es lo que llama. Eso es lo que requiere. Es lo que el apóstol Pablo dice, que tenemos de revestirnos de Cristo. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Tenemos que vestirnos con el nuevo. Porque este viejo hombre no sabe amar. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que está en ti, no sabe amar. Y no queremos ser de aquellos que nos presentemos delante de Dios y le digamos: yo prediqué en tu nombre. En tu nombre yo eché fuera demonios. Yo iba todos los domingos a la iglesia. Yo diezmaba, yo ofrendaba. Yo era parte de este ministerio. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Porque a veces la persona que tiene apariencia de piedad, a la persona que más engañó es a él mismo. Porque tiene una auto justificación que se cree que está bien. Y no puede ver sus errores, no puede ver que está mal. Pero dice que engañan y siguen siendo engañados. Cuando una persona tiene apariencia de piedad, pero niega la eficaz que es el amor, se está engañando a él mismo. Y tarde o temprano va a caer en el lazo de la trampa del diablo. Y va a arrastrar a muchos con ellos. Y le va a hacer daño a la iglesia. Le va a hacer daño, va a pisotear la sangre de Cristo. Y como dice el escritor de Hebreos, ya no habrá más sacrificio para esa persona. Porque aquellos que gustaron del ministerio, aquellos que gustaron del Espíritu Santo y se fueron para atrás, capítulo 6 de Hebreos, es imposible que sean restaurados. Eso no está hablando de alguien que se descarrió y vino para atrás. Eso se habla de gente que están en la iglesia, tienen apariencia de piedad, juegan el papel del cristiano, juegan a eso y se engañan tanto que se creen que son cristianos de verdad. Y lo triste es que fluye también a través de ellos. Fluye dones. Porque Jesús lo dijo: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagro, en tu nombre profeticé. Fluyeron los dones, pero no eran parte del cuerpo de Cristo. Pero como dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 10, cuando él dice que el justo por la fe vivirá, y si el justo se retrocediere, no agradará a mi alma. Pero él le dice: pero ustedes no son de los que retroceden para atrás. Estamos aquí hoy hablándole porque los que están aquí son miembros del cuerpo de Cristo. Son miembros de ese cuerpo que Cristo es la cabeza, que tienen el amor de Dios. Lo que necesita es un despertamiento. Lo que necesita es un reconocimiento. Y estamos aquí hoy porque Dios los ama, porque Dios nos ama a nosotros. Porque cuando Dios nos habla es porque nos ama, porque quiere que nosotros nos corrijamos. Y lo lindo de mi situación, yo no veo bien, yo casi soy ciego.
Yo no puedo ver el rostro de ninguno de ustedes. Yo no puedo ver quién tiene esto, quién tiene lo otro, ni tampoco me importa. Yo lo que puedo discernir es quiénes son los que están aquí. La necesidad, el hambre que tienen de Dios. Que algunos saben que todavía están flaqueando, algunos saben que tienen dificultades, pero todavía están luchando. Todavía están haciendo lo que Pablo dijo, ocupándose en su salvación con temor y temblor. Yo sé que todavía yo tengo este problema, pero yo voy a seguir luchando, porque yo voy a tratar de poner de mi parte, porque cuando Dios vea que yo estoy poniendo de mi parte, Él va a poder hacer su trabajo. Porque aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día del fin. Tengo mucho más que decirle, pero si sigo, daño lo que el Espíritu Santo ha dado. Porque hasta aquí Él dio, hasta aquí Él habló. Los retos, si yo continúo, seré yo. Y el hombre daña lo que Dios hace cuando no sabe callarse la boca. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Padre, hemos predicado tu palabra tal como tú nos lo diste. Padre, yo clamo por este pueblo. Yo clamo, Señor, por cada oveja que está aquí. Oveja tuya comprado a precio de sangre. Yo clamo para que seas tú ministrándole. Para que seas tú, Señor, grabando este mensaje en la tabla de sus corazones. Que seas tú, Señor, ministrándole. Que seas tú ministrándole, Dios. Porque tú eres grande y misericordioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús.